La primera vez que Lucía lo escuchó creyó que era un simple zumbido, un eco pasajero atrapado en su oído derecho después de largas horas de ensayo con el violín. Sin embargo, pronto comprendió que aquello no era un ruido, sino una melodía. Una melodía imposible. Cada nota parecía tallada en su cerebro como con cuchillas diminutas, un requiem sombrío, perfecto, tan complejo que ninguna mano humana podría haberlo escrito. Lucía, incapaz de ignorarlo, comenzó a transcribirlo en partituras, convencida de que estaba frente a una obra maestra que debía ser preservada. Pero al reproducirlo grabado en su estudio, el asombro se convirtió en horror. No eran cuerdas, ni voces de coro, eran gritos. Gritos humanos, dolorosos, ahogados, enlazados con precisión musical. Esa noche, cuando la pieza sonó completa por primera vez, una llamada interrumpió el silencio. Su mejor amiga había muerto en circunstancias inexplicables. Lucía intentó negar la conexión. Intentó. Hasta que la melodía volvió a empezar, esta vez en su oído izquierdo. Lo que no sabía era que aquel requiem nunca se componía para el público. Era una partitura escrita para ella. Y el precio de cada compás sería pagado con la vida de quienes amaba hasta que llegara el último movimiento. Lucía era violinista de orquesta, obsesionada con la perfección. Había aprendido desde pequeña a escuchar los matices más sutiles, un pizzicato mal ejecutado, un acorde apenas desafinado. Por eso, cuando escuchó la primera nota en su oído derecho, supo que no era un simple tinnitus. Era música. Una melodía oscura, hipnótica, con acordes imposibles que parecían retorcerse como gusanos en la carne. Convencida de que estaba al borde de la locura, encendió su grabadora y dejó que la melodía fluyera desde su mente hacia las partituras. Lo que encontró al reproducirla fue un requiem. Majestuoso, pero construido con gritos humanos, suplicantes, como si el dolor hubiera sido atrapado y afinado. Esa noche, la obra sonó completa por primera vez. Y con ella llegó la llamada. Su mejor amiga había muerto en un accidente absurdo, un desplome súbito de las escaleras de su casa. Lucía intentó enterrarse en su rutina, pero la música no la soltaba. Cada noche, las notas se reanudaban en su oído derecho como si el requiem se estuviera escribiendo por partes. Cada vez que terminaba un movimiento completo, alguien cercano a ella moría. Un colega de la orquesta. Su antiguo profesor. Una vecina que la cuidaba de niña. El patrón era claro, la música pedía sacrificios. Aterrada, dejó de ensayar y se encerró en su departamento, pero descubrió que el requiem no necesitaba instrumentos para avanzar. Solo necesitaba que ella escuchara. Con cada muerte, Lucía notaba cambios en sí misma. Su oído derecho sangraba a veces sin motivo. Los gritos en la melodía se volvían familiares, como si pudiera reconocer las voces de quienes habían muerto. Una noche, al detener la grabación, oyó con claridad el alarido de su amiga en medio del requiem. El miedo se mezcló con una obsesión insana, quería escuchar la pieza completa. Una parte de ella creía que, al hacerlo, tal vez encontraría una revelación, una verdad imposible detrás de tanta muerte. Pero lo peor llegó un amanecer, cuando el silencio de su oído derecho fue reemplazado por el izquierdo. La melodía había cruzado. Ahora ambos oídos eran prisioneros de esa obra imposible. Las partituras crecían como un organismo vivo. Lucía no recordaba escribirlas, pero las encontraba cada mañana en su mesa, manchadas a veces de sangre seca. El requiem ya no era solo música, las notas parecían moverse en el papel como insectos atrapados en una danza macabra. Una noche, al reproducir el audio, el sonido deformó la habitación. Las paredes parecían palpitar con cada acorde. Y entonces, entre los gritos convertidos en melodía, escuchó una voz grave, cavernosa, imposible de ubicar. Cuando termine, serás mía. Lucía comprendió demasiado tarde que no estaba componiendo una obra. Estaba siendo afinada, nota por nota, para convertirse en parte de algo que la usaba como instrumento. El requiem alcanzó su clímax una semana después. Todos a su alrededor estaban muertos. No quedaba nadie más, excepto ella. Y la partitura aún no estaba completa.
El espejo de su habitación reflejaba algo que no podía ser suyo. Bajo la piel de su cuello, los músculos vibraban como cuerdas frotadas por un arco invisible. Sus huesos resonaban, afinados, listos para emitir la última nota. El final estaba escrito. La pieza no requería su corazón, ni su alma, sino su cuerpo entero convertido en el instrumento final. Lucía tomó el violín y lo rompió contra la pared, como si destruyendo la música pudiera detener el destino. Pero el sonido del requiem ya estaba en su carne. A las 3:33 de la madrugada, sus vecinos juraron haber escuchado un concierto imposible. Una sinfonía de gritos, sublime y aterradora, que retumbaba desde su departamento vacío. Lucía nunca fue encontrada. Solo quedó su violín roto, y una partitura manchada con algo que no era tinta. En la última línea de notas, escrita en rojo oscuro, se leía: Requiem terminado. El instrumento está listo.